Bueno, el jueves antepasado, Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, fue abatido durante un operativo de seguridad en la delegación Tláhuac. A partir del control de transportes y redes comerciales, El Ojos creó una red compleja de vigilancia y narcomenudeo que regula la venta de droga en la ciudad universitaria, Iztapalapa, Milpa Alta y el Valle de Chalco. Ahora la investigación ha desenterrado las oscuras tramas del narcomenudeo en la delegación, que está en manos de una de las organizaciones criminales al parecer más poderosas de la ciudad. Dado el crecimiento del cártel, se sospecha que las autoridades estaban conscientes hasta cierto punto de su existencia. Ahora se pregunta al jefe delegacional de Morena, Roberto Salgado, qué tan enterado estaba del tema. Aunado a la llamada Unión Tepito, los operativos en Tláhuac hicieron visible un hecho que las autoridades se han negado en negar, que es la presencia de la delincuencia organizada aquí en la Ciudad de México. Héctor. Mira, algo mucho más grave que eso. Lo que ha escrito Héctor de Mauleón siguiendo el tema de Tláhuac desde principios del año es en el sentido de que lo que estaba sucediendo en Tláhuac era la consolidación de una especie de cabeza de playa de crimen organizado en la Ciudad de México, que hasta ahora ha sido una especie de gran isla excepcional en materia de la captura de la delincuencia, de los espacios, de las autoridades. Con todos los incidentes, en realidad la Ciudad de México estaba como a salvo de procesos como los de Tamaulipas o los de Michoacán. Lo que empezó a suceder en Tláhuac, y esto lo documentó Héctor de Mauleón desde enero de este año, es que había entrado ya una organización criminal muy seria, que es lo que resta, y es bastante, de los hermanos del cártel, de los hermanos Beltrán Leiva, y estaban operando ahí ya como con una franquicia que se había expandido a otras 7 delegaciones. Correcto. Entonces ahí lo que había ya era un proceso de captura de 7 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, cosa que no había sucedido hasta ahora. ¿Qué quiere decir captura? Quiere decir que el Ojos no solo controlaba el narcomenudeo, sino a través del narcomenudeo había establecido, con los recursos del narcomenudeo, con las armas, con los sicarios asociados al narcomenudeo, había establecido sobre todo un sistema de cobro de piso prácticamente a todos los negocios de la delegación. Tenía obviamente una red de halconeo, de vigilancia respecto de lo que sucedía con los policías que estaban en Tláhuac y con los operativos por las motobicis, por los mototaxis y las bicitaxis, que son como 17,000 que hay en Tláhuac. Tláhuac es un pequeño mundo, es una delegación de 360,000 habitantes. Más bien rural, ¿no? Es lo más rural de la Ciudad de México, ¿no? Hay mucha parte que es campo asfaltado, pero todo es urbano, con unas afueras un poco rurales, pero finalmente es un espacio perfectamente, digamos, abarcable para la mirada de una autoridad. Y esta organización de Ojos, que por cierto viene de una mucho más violenta que estaba en el Estado de México, se llamaba La Mano con Ojos, sí, era ya responsable como de 50 homicidios directamente ordenados por él, y entre ellos homicidios que tenían como propósito domar la resistencia de los negocios locales. Por ejemplo, ejecutaron al dirigente de los comerciantes locales porque se negaba a pagar el derecho de piso. Les cobraba a los microbuses 400 pesos por no asaltarlos o 150 pesos por asaltarlos sin lastimar al chofer. De ese nivel, digamos. Entonces, estaban metidos ya en la ciudad universitaria, en CU. De ahí vienen los incidentes de CU, de la expansión de este cártel de Tláhuac y de Ojos hacia el campus de CU, que dicen las noticias que les dejaban como 300,000 pesos al día de venta de drogas. Entonces, era ya mucho más que una operación de narcomenudeo, era realmente una red criminal que se iba extendiendo sobre la Ciudad de México. Y esto es lo que hace realmente distinto y preocupante el tema de Tláhuac, que no es Tepito, digamos, ¿no? Que sabemos que es un huevo criminal de la ciudad que tiene unas extensiones de venta de drogas aquí y allá. No, es realmente una red que se va extendiendo hacia el control territorial de
la delegación Tláhuac y de las otras 7 delegaciones. Esto es lo que estaba pasando hasta que la Marina, en un operativo no explicado todavía con claridad, por lo menos para mí, se topó con el Ojos y lo mató a él y a 7 o a 6 personas más que estaban en una casa. La explicación es, como siempre, ellos venían pasando, nomás venían pasando y les dispararon de una casa y ellos inmediatamente identificaron y en 5 minutos había terminado el enfrentamiento. Bueno, la Marina llevaba 3 intentos de operativos de búsqueda del Ojos en los días anteriores y en esta ocasión el Ojos se delató disparándole a la Marina y quedó ahí sembrado. Bueno, lo que sigue es cómo puede suceder esto ante los ojos de la autoridad de la delegación Tláhuac y de la Ciudad de México. Morena, y de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es la que tiene el control de la policía. Totalmente. Solamente aquí agregar, porque es importante decir que gracias a las investigaciones de Héctor de Mauleón sabemos todo eso, pero que Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte por esas investigaciones. Hoy lo reporta muy bien en su columna del periódico El Universal, de las llamadas que ha recibido, y hay que decir que no solamente felicitar a Héctor por su investigación, sino desde luego demandar, ¿no?, la protección de Héctor de Mauleón. Déjame añadir estas cosas que pasan en otros estados, pues ahora también está pasando en la Ciudad de México. Este es el asunto. Déjame añadir a la amenaza de Héctor un matiz interesante, y es que quien le llama para amenazarlo es un licenciado que supuestamente se dedica a la defensa de los derechos humanos y le dice: nosotros sabemos, porque tenemos gente infiltrada en el cártel de Tláhuac, que fulano de tal, uno de los matones, ya ordenó, te van a dar para abajo. Sí. Y entonces Héctor se hace esta reflexión. ¿Realmente uno se imagina a uno de estos sicarios leyendo las columnas de Mauleón y preocupado? No, no. Hay una franja intermedia de control de esas redes criminales que sí lee los periódicos y que sí siente el problema de que esto se vaya exhibiendo en los medios. Y aparte ese licenciado ya ha hecho extrañamente llamadas a colegas periodistas. A 4 periodistas más. Igualistas, ¿no? Mira, yo una reflexión muy breve, ¿no? La Ciudad de México, por muchas razones, como decía Héctor, había permanecido al margen de los elevados niveles de violencia del resto, o de buena parte del resto del país. En parte porque era una especie de acuerdo tácito entre los distintos cárteles, que como aquí viven sus hijos y sus esposas y sus harems y todo eso, pues en fin, no era el lugar para andarse entrematando. En parte porque eso obligaría al gobierno federal a tomar medidas ya de otro tipo, como la de Tláhuac. Y en parte también quizás porque es más difícil hacer todo eso en una ciudad que tiene pues 100,000 policías, entre la bancaria industrial, la auxiliar y la policía. Son 100,000, es una enorme cantidad de gente. No hay ninguna ciudad media de la República Mexicana que tenga esa proporción de policías per cápita. Ya, ¿qué valen esos policías? Lo hemos discutido aquí, Viruta y Capulina, en fin, todo eso sí es cierto, pero pues un panzón ahí echado en la esquina es mejor que ningún panzón echado en ninguna esquina. Pues, de alguna manera es disuasivo. Todo parece indicar que esa forma de disuasión ya no está funcionando. Yo no sé si Tláhuac sea una excepción o no, pero también desde antes, ya lo habíamos comentado aquí, había ido subiendo no tanto el índice delictivo, sino los lugares de la ciudad donde se producen los asaltos, los robos, las violaciones, los secuestros, que son de mucha mayor visibilidad. Un comentario rápido. Todo esto se da en un contexto amplio de mayor violencia en todo el país, hay que decir. Sí, total. No es que de repente aquí algo pasa, pero yo sí diría, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en la Ciudad de México? Habíamos explicado de por qué no había ya, Jorge dio alguna de las razones, pero hay varias más. Un tema de densidad y control social, un tema de la estructura del mercado en la Ciudad de México que era muy competitivo, en fin, una serie de explicaciones que en su momento se dieron de por qué no estaba pasando en la Ciudad de México lo que estaba pasando en otros lados. ¿Qué cambió? Tenemos que explicarlo. El hecho de que esto haya sucedido
implica que hay que tratar de explicar si sigue habiendo tantos policías, si esos policías en promedio son mejores que otros policías, si sigue habiendo un mayor control social en la Ciudad de México, si el mercado sigue siendo fragmentado, ¿verdad? ¿Por qué de repente se incrementa la violencia? Cambió el diseño, cambió la ambición del grupo criminal y cambió el hecho de que tuvo inevitablemente un apoyo o una connivencia o una tolerancia a su proceso de expansión, que es distinto del que habían tenido tanto otros social grupos criminales. como política, es un grupo que quiere capturar el territorio, cosa que no sucede con otros grupos que habían operado aquí, como la Unión Tepito y otros. Quiere capturar el territorio, quiere volverse el gobierno paralelo del gobierno legal. El gobierno legal de la Delegación Tlalpan es de un señor que se llama Rigoberto Salgado. Este ha hecho una declaración a propósito de todo esto que para mi gusto casi lo inculparía, porque dice a la hora en que todo esto sucede, que sucedía a la vista de todo mundo en Tláhuac, dice, no, yo no sé nada de esto. Entonces, si dijera, yo sé de esto y he estado tratando y no puedo, porque no me corresponde, pero sí estoy enterado de esto y lo he denunciado aquí. Bueno, pero él dice, yo no sé. Sí. Bueno, es imposible que no sepa, es demasiado pedirnos que creamos que no sabe. Por tanto, la pregunta es, ¿qué sí supo y qué sí sabe? Entonces empiezan a aparecer los vínculos de la delegación con el Ojos. La cantidad de gente que tiene contratada la delegación. Sí. El hermano del delegado maneja los mototaxis, el negocio de los mototaxis ilegales. Es el centro del sistema de halconeo del Ojos. Entonces empieza la convivencia y la convergencia del crimen, del delito con la política. Y esto es otro momento que hay que mirar con mucho cuidado, porque... sí, y una vez si más... este va a ser el gobierno de la ciudad en adelante... No, y una vez más es un gobierno de Morena. Yo no digo que Morena esté metida en esto, pero tiene que tener mucho cuidado en ver que no se les infiltren a ese partido pues elementos que están relacionados con el crimen organizado. Todos, a todos los partidos, pero también Morena, hay que decirlo, está sujeto a esa posible infiltración. En este nivel de ambición, de captura territorial, no habíamos visto en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no. En otros lados de la República, desde luego que sí, y de otros partidos. Pero Morena no está exento para esto. Yo creo que eso lo tiene que tener López Obrador. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.